Saludos a todos los hermanos. Analicemos este tema. Jesús venció. Jesús venció. Amados hermanos y hermanas, así como Cristo venció el pecado y triunfó sobre los demonios, así mismo nos ha compartido Jesús su victoria, haciéndonos más que vencedores sobre todo mal. Y esto se produce creyendo en su muerte y resurrección, sentándose a la diestra del Padre, e intercede por todo aquel que cree en Él. Sabemos que todo el mundo está bajo la potestad del maligno, y aunque los creyentes ya no lo estamos, debemos saber que estamos en un proceso del nuevo nacimiento, según como cada cristiano se somete a ese proceso. Por tal motivo sabemos que muchos creyentes está peleando una batalla por ser libre de muchas prácticas malas y vencer al hombre viejo, o sea, esa naturaleza pecaminosa que quiere hacer lo malo y rebelarse contra Dios, lo cual también es usado por Satanás para apartarnos de Dios, para que no alcancemos la vida eterna. Pues el diablo sabe que todo creyente que vive en santidad y lleno del Espíritu Santo es un peligro para él, pues destruimos sus obras y le arrebatamos las almas que están bajo su potestad. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:34 dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios capítulo 2 verso 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Primera de Pedro 2 capítulo 2 verso 1 al 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Efesios capítulo 4 verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, no tenemos excusa alguna sobre las debilidades o tentaciones o males que hubieren en nuestra vida. Ahora somos responsables que si hubiera en nuestras vidas ataques de adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, odio, orgullo, rencores, mentira, robo, idolatría material o carnal, pornografía, enfermedad espiritual, moral o material o física, avaricia, borracheras, glotonerías y muchas cosas más. Somos responsables de traer nuestras cargas a los pies de Cristo en ayuno y oración para ser libres de toda obra mala que haya en nuestra vida y de toda enfermedad con nuestra fe en Cristo y sus promesas. Romanos capítulo 2 verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos capítulo 6 verso 1 al 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
La palabra de Dios nos revela cómo Jesús venció todo el reino de Satanás, de pecado, enfermedad, pobreza, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pagó con su vida y su sangre la deuda del ser humano, y en su resurrección derrotó al diablo, pues Jesús se levantó con poder y gloria y se sentó en su trono de gloria y poder y autoridad, y ahora a través de su Espíritu Santo y su palabra de poder destruye todas las obras del diablo, usando su cuerpo, el cual somos la iglesia, salvando, sanando y liberando a los seres humanos. En Romanos capítulo 1, verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Segunda Timoteo 1:10: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hebreos 9:26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De la iglesia dice así, 2 Corintios 10, verso 4-5: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 13:3 dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Efesios 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y todo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amados hermanos, los discípulos le dijeron a Jesús que era difícil ser salvo, pero Cristo le dijo que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Cuando Jesús partió al cielo, mandó al Espíritu Santo, y los apóstoles y los demás fueron fortalecidos para vencer en la vida nueva. La vida nueva en Cristo. Actualmente todo creyente debemos pedir la ayuda al Espíritu Santo para vencer toda oposición que venga a nuestra vida y vivir gozoso, sirviendo al Señor, y un día estar con Cristo en la vida eterna. Todo el plan de Dios ya está establecido para los que creen en Jesús. Solo es creerle a Dios y obedecer su palabra. Somos más que vencedores, y está escrito que el diablo y sus demonios serán echados al fuego eterno. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Iglesia de Cristo, Dios les bendiga, y en medio de la situación que estemos viviendo personalmente y actualmente, recordemos que todo lo de este mundo pasará, como la flor que hoy es y mañana ya no es. Pero los que esperan en Dios, nos espera vida eterna. Alabado sea Dios. Dios les bendiga, amado hermano, y adelante es la orden del Señor.